El sol comenzaba su descenso detrás de los picos de la Sierra Madre Oriental, cuando Clara Ortega detuvo la camioneta familiar en el estacionamiento de Potrero Redondo. El polvo se arremolinó alrededor del vehículo, mientras los niños ya peleaban por quién sería el primero en bajar. «Julián, espera a que tu papá baje las mochilas», ordenó Clara, ajustándose la cola de caballo mientras observaba por el espejo retrovisor a su hijo menor, que ya tenía la mano en la manija de la puerta. Luis Ortega, con su característica calma de profesor, descendió del asiento del copiloto y estiró los brazos hacia el cielo despejado. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones, tan diferente del smog de Monterrey que habían dejado atrás hacía 2 horas. ¿Todos listos para la aventura?, preguntó, abriendo la cajuela donde las mochilas esperaban ordenadamente. «Yo quiero ver a los duendes del bosque», gritó Julián, saltando del asiento trasero con su mochila de dinosaurios colgando de un hombro. «No existen los duendes, tonto», respondió Sofía, su hermana de 12 años, rodando los ojos mientras se acomodaba su gorra de los rayados. «Claro que sí existen. El abuelo me contó que en estos bosques viven desde antes que llegaran los españoles», insistió el niño, sus ojos castaños brillando con convicción. Miguel, el mayor con sus 14 años, simplemente negó con la cabeza mientras ayudaba a su padre con el equipo de camping. Había heredado la altura de Luis y ya le sacaba media cabeza a su madre. «Dejen de pelear», intervino Clara, verificando por última vez el contenido de su mochila médica. Nunca salía sin ella, especialmente en excursiones familiares. «Tenemos que llegar al área de acampada antes de que oscurezca». El sendero principal estaba bien marcado, con letreros del CONAMPI indicando las distancias y advertencias sobre la fauna local. Otros excursionistas regresaban ya hacia el estacionamiento, saludando con cortesía mientras la familia Ortega iniciaba su ascenso. «Buenas tardes», saludó un hombre mayor con bastón de senderismo. «¿Van a acampar?» «Sí, cerca del arroyo», respondió Luis amablemente. «¿Alguna recomendación?» El hombre se detuvo, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. «El sendero principal los llevará sin problema, pero eviten los atajos, especialmente el que sale después del tercer marcador». Hizo una pausa, como eligiendo sus palabras. «Es fácil perderse cuando cae la noche». «Gracias por el consejo», agradeció Clara tomando la mano de Julián, que ya quería adelantarse. La familia continuó su marcha. El bosque de pinos y encinos los envolvía con su fragancia resinosa, mientras el canto de las aves se iba apagando con la luz menguante. Julián recogía piñas y piedras curiosas, metiéndolas en su mochila pese a las protestas de su madre sobre el peso extra. Habían caminado cerca de 1 hora cuando Miguel se detuvo abruptamente. «Papá, mira eso». A unos 20 metros del sendero principal, parcialmente oculto por la maleza, se abría otro camino. Era más estrecho, pero parecía descender directamente hacia donde se escuchaba el murmullo del agua. «Es un atajo al arroyo», observó Luis, consultando el mapa topográfico que llevaba. «El señor dijo que no tomáramos atajos», recordó Sofía, abrazándose a sí misma. La temperatura había bajado considerablemente. «Pero ya está oscureciendo», argumentó Clara, mirando su reloj. «Si seguimos por el sendero principal, nos tomará al menos otra hora llegar al área de acampada». Luis estudió el sendero alternativo. Parecía bien pisado, señal de que otros excursionistas lo usaban. La lógica del profesor pesó más que la advertencia del desconocido. «Podemos intentarlo. Si vemos que se complica, regresamos». Fue Clara quien dio el primer paso hacia el sendero alterno, su experiencia en la montaña dándole confianza. Los demás la siguieron, Julián aferrándose a la mano de su madre mientras sus ojos exploraban las sombras crecientes entre los árboles. El descenso era más pronunciado de lo que parecía. Las raíces sobresalían del suelo como dedos retorcidos, obligándolos a mirar constantemente dónde pisaban. La vegetación se volvía más densa,
y pronto el sendero principal quedó fuera de vista. «Miren, luciérnagas», señaló Julián con asombro. Efectivamente, pequeñas luces parpadeaban entre los arbustos, pero Clara frunció el ceño. Era muy temprano en la temporada para luciérnagas, y además, el movimiento de las luces parecía diferente, más errático, más deliberado. «Sigamos caminando», urgió apretando la mano de su hijo. El murmullo del agua se hizo más fuerte, pero con él llegó otro sonido, un susurro, como voces lejanas llevadas por el viento. Miguel fue el primero en mencionarlo. «¿Escuchan eso?» Todos se detuvieron. En el silencio repentino del bosque, el susurro se hizo más evidente. No eran palabras distinguibles, sino un murmullo constante que parecía venir de todas direcciones. «Debe ser el viento entre las hojas», racionalizó Luis, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. «O los duendes», susurró Julián, sus ojos muy abiertos. «No empieces con eso», le regañó Sofía, pero su voz tembló ligeramente. Continuaron caminando ahora más juntos. El sendero se bifurcó, y Luis tuvo que usar su linterna para examinar ambas opciones. La luz del día había desaparecido casi por completo bajo el dosel del bosque. «Por aquí», decidió, tomando el camino de la izquierda que parecía descender hacia el sonido del agua. Habían avanzado apenas unos metros cuando Julián se detuvo en seco. «Mamá, alguien nos está siguiendo». Clara se giró, alumbrando con su linterna el camino por donde habían venido. No había nada, solo oscuridad y el ocasional destello de esas extrañas luciérnagas. «No hay nadie, mi amor, es solo tu imaginación». Pero mientras decía esto, ella también lo sentía, esa sensación primitiva de ser observado, de no estar solos en el bosque. «Mejor acampamos aquí», sugirió Luis, señalando un pequeño claro junto a lo que parecía ser el arroyo. «Ya está muy oscuro para seguir buscando el área oficial». La familia trabajó rápidamente para montar la tienda. Las manos expertas de Clara y Luis hicieron el trabajo mientras los niños sostenían las linternas. El arroyo resultó ser más pequeño de lo esperado, apenas un hilo de agua que serpenteaba entre las rocas. «Este no es el arroyo principal», observó Clara, estudiando el mapa con preocupación. «Debimos habernos desviado. Mañana temprano encontraremos el camino de regreso», la tranquilizó Luis, aunque él mismo no estaba seguro de exactamente dónde se encontraban. Cenaron en silencio relativo, solo interrumpido por el constante murmullo del bosque. Julián apenas tocó su comida, sus ojos fijos en la oscuridad más allá del círculo de luz de su linterna. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó Luis sentándose junto a su hijo menor. «Los árboles se mueven raro», respondió el niño en voz baja. «Y hay dibujos en las sombras». «Son solo las ramas con el viento, hijo». Pero Julián negó con la cabeza, sacando su cuaderno de dibujo y sus crayones. «Voy a dibujar lo que veo, para enseñártelo». Mientras el niño dibujaba concentrado, Clara organizó los sacos de dormir dentro de la tienda. Fue entonces cuando notó algo extraño. A pesar del frío de la montaña, el interior de la tienda estaba inusualmente cálido, como si el calor viniera del suelo mismo. «Luis», llamó a su esposo en voz baja, «ven a sentir esto». Antes de que Luis pudiera responder, un grito ahogado de Sofía los hizo salir precipitadamente. La niña estaba de pie junto al arroyo, su linterna temblando en su mano. Hay huellas en el barro, pero no son de animales». Luis se acercó rápidamente, dirigiendo su luz hacia donde señalaba su hija. En efecto, en el barro húmedo de la orilla había huellas. Parecían de pies descalzos, pero eran demasiado pequeñas para ser de un adulto y demasiado grandes para ser de un niño. Y lo más inquietante, los dedos parecían inusualmente largos. «Deben ser viejas», murmuró Luis, aunque el barro lucía fresco. «De algún excursionista anterior». «Papá, están por toda la orilla». Miguel había estado explorando con su linterna.
Y todas van en la misma dirección, hacia nosotros. Un silencio pesado cayó sobre la familia. Incluso los sonidos del bosque parecieron detenerse por un momento. «Nos vamos a dormir ya», decidió Clara con firmeza. «Mañana a primera hora regresamos al sendero principal». Mientras se preparaban para entrar a la tienda, Julián tiró de la manga de su madre. «Mamá, terminé mi dibujo». Clara tomó el cuaderno y lo iluminó con su linterna. El dibujo mostraba su campamento, con figuras que claramente representaban a la familia. Pero alrededor, entre los árboles dibujados con trazos infantiles, había otras figuras, sombras sin rostro que parecían observarlos desde la oscuridad. «¿Qué son estas sombras, Julián?» «Los que juegan en el bosque», respondió el niño con naturalidad. «Han estado aquí todo el tiempo, ¿no los ves?» «No los...» Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba a punto de responder cuando un sonido la hizo callar. Era como un silbido, pero no exactamente. Más bien, como si alguien intentara imitar el canto de un pájaro sin saber exactamente cómo hacerlo. El sonido fue respondido desde otro punto del bosque. Y luego otro, y otro más. «Todos adentro de la tienda. Ahora», ordenó Luis, su voz calmada pero firme. La familia se apresuró a entrar, cerrando cuidadosamente la cremallera. Las linternas creaban sombras danzantes en las paredes de nylon mientras se acomodaban en sus sacos de dormir. «¿Qué fue eso?» «¿Papá?», preguntó Miguel, intentando sonar valiente. «Probablemente lechuzas», respondió Luis, aunque sabía que ninguna lechuza hacía ese sonido. «Intenten dormir. Yo haré la primera guardia». Clara lo miró, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. Luis asintió levemente. Ambos sabían que algo no estaba bien. Los niños tardaron en dormirse acurrucados entre sus padres. Julián murmuraba en sueños, palabras incomprensibles que sonaban casi como otro idioma. Sofía se aferraba a su mochila como si fuera un escudo. Miguel fingía dormir, pero su respiración irregular lo delataba. Luis permanecía sentado junto a la entrada de la tienda, una linterna en una mano y su navaja suiza en la otra. Clara dormitaba a ratos, despertando con cada sonido extraño del exterior. Fue cerca de la medianoche cuando los silbidos regresaron, esta vez más cerca, mucho más cerca. Luis se asomó cautelosamente por una pequeña apertura en la cremallera. La luna había salido, bañando el claro con una luz plateada. Al principio no vio nada inusual. Luego notó el movimiento. Las sombras entre los árboles no se comportaban como deberían. Se movían independientemente de las ramas que supuestamente las proyectaban. Y por un momento, solo por un momento, Luis juraría que vio una figura pequeña y delgada deslizarse detrás de un tronco. Cerró la cremallera rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Miró a Clara, que estaba despierta y lo observaba con preocupación. «¿Qué viste?», articuló sin sonido. Luis negó con la cabeza. No quería alarmar a los niños, pero Clara conocía a su esposo. En 14 años de matrimonio nunca lo había visto tan pálido. El resto de la noche transcurrió en una vigilia tensa. Los silbidos continuaron esporádicamente, a veces cerca, a veces lejos. En algún momento, algo rozó la tienda, haciendo que el nylon crujiera. Luis y Clara contuvieron la respiración, pero lo que fuera que estaba afuera no intentó entrar. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre los árboles, Luis salió cautelosamente de la tienda. El campamento lucía exactamente igual que la noche anterior, excepto por un detalle. Alrededor de la tienda, en un círculo perfecto, había más huellas, cientos de ellas, como si algo, o muchos algo, hubieran estado caminando alrededor de ellos toda la noche. Luis tragó saliva y comenzó a desarmar el campamento lo más silenciosamente posible. Necesitaban salir de ahí, ya. Clara emergió de la tienda y sus ojos se encontraron con los de su esposo. Vio las huellas y entendió inmediatamente.
Sin decir palabra, comenzó a despertar a los niños. «Vamos a desayunar en el camino», anunció con falsa alegría. «Quiero enseñarles una vista hermosa desde el sendero principal». Los niños, somnolientos y confundidos, obedecieron sin protestar demasiado. Solo Julián parecía completamente despierto, sus ojos recorriendo el bosque como si buscara algo. «¿Ya se fueron?», preguntó. «¿Quiénes, mi amor?», respondió Clara mientras empacaba rápidamente. «Los del juego», dijo el niño. «Estuvieron jugando toda la noche alrededor de nosotros. Querían que saliéramos a jugar también». Clara sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. «Fue solo un sueño, Julián. Vámonos ya». La familia comenzó a caminar de regreso por donde habían venido, o al menos por donde creían haber venido. Con la luz del día, el bosque lucía completamente diferente. El sendero que habían seguido la noche anterior parecía haberse multiplicado en varias direcciones. «Por aquí», decidió Luis después de estudiar las opciones. Caminaron durante lo que pareció una hora, pero el sendero no los llevaba de regreso. En cambio, parecían adentrarse más en el bosque. Los árboles se volvían más densos y la luz del sol apenas penetraba el follaje. «Papá, este no es el camino», dijo Miguel con creciente preocupación. «Estamos dando vueltas en círculos», añadió Sofía, señalando una roca distintiva que juraba haber visto 3 veces. Luis consultó su brújula, pero la aguja giraba erráticamente, como si el norte magnético hubiera dejado de existir en ese lugar. «Debe estar descompuesta», murmuró, guardándola con frustración. Fue entonces cuando Julián soltó la mano de su madre y corrió hacia un árbol cercano. «Julián, no te alejes», gritó Clara, pero el niño ya estaba señalando algo en el tronco. Talladas en la corteza había marcas. No eran naturales, parecían símbolos, o tal vez un tipo de escritura que ninguno de ellos reconocía. «Están en todos los árboles», observó Miguel girando lentamente. «¿Cómo no los vimos antes?». Era cierto. Cada árbol en un radio de varios metros tenía estas extrañas marcas. Algunas parecían frescas, otras tan viejas que casi se fundían con la corteza. «Es una especie de señalización», sugirió Luis, intentando mantener la calma. «Tal vez de los guardabosques». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Había algo profundamente perturbador en esos símbolos, algo que hacía que su mente primitiva gritara peligro. Un crujido los hizo voltear al unísono. A unos 50 metros entre los árboles, algo se movía. No era un animal. La forma era claramente humanoide, pero demasiado delgada, demasiado alta. Y la manera en que se movía, con movimientos espasmódicos, como una marioneta mal manejada. «No miren», susurró Clara, tomando a Julián en brazos. «Sigan caminando, despacio». La familia comenzó a moverse, manteniendo la formación cerrada. Luis iba al frente, luego Clara con Julián, seguidos por Sofía y Miguel vigilando la retaguardia. Los crujidos los siguieron, manteniéndose siempre a la misma distancia, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, como si lo que fuera que los seguía estuviera jugando con ellos. «Papá». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Hay más de uno». Luis miró de reojo y sintió que el estómago se le revolvía. Su hija tenía razón. Las figuras entre los árboles se habían multiplicado. 3, 4, tal vez más, todas moviéndose con esa horrible falta de coordinación natural. «Cuando yo diga, corremos», murmuró Luis. «Hacia allá donde los árboles son menos densos». «Luis, no podemos correr con los niños», protestó Clara. «No tenemos opción». Los silbidos comenzaron de nuevo. Esta vez no intentaban imitar pájaros. Era un sonido más crudo, más hambriento. Las figuras entre los árboles se acercaban, su cautela anterior evaporándose. «¡Ahora!». La familia echó a correr. Clara cargaba a Julián, que se aferraba a su cuello con fuerza. Miguel tomó la mano de Sofía, tirando de ella cuando tropezaba con las raíces. Detrás de ellos, el bosque cobró vida.
Los silbidos se convirtieron en algo más parecido a risas, risas que no provenían de gargantas humanas. Corrieron sin dirección. El único objetivo era alejarse de esas cosas. Las ramas los azotaban, las rocas los hacían tropezar, pero no se detuvieron. Fue Miguel quien vio la cueva, una abertura en la ladera rocosa, lo suficientemente grande para que entraran. ¡Por aquí! Sin pensarlo dos veces, la familia se precipitó hacia la entrada. La cueva era poco profunda, más un hueco que una verdadera caverna, pero les ofrecía algo de protección. Se acurrucaron al fondo, jadeando. Luis se posicionó en la entrada, su navaja patéticamente pequeña en la mano. Las figuras no los siguieron dentro. Se quedaron en el límite del bosque, parcialmente ocultas pero claramente visibles. Ahora, a plena luz del día, la familia pudo verlas mejor. No eran humanas. Tenían la forma general, sí, pero todo estaba mal. Las proporciones eran incorrectas, como si alguien hubiera intentado dibujar a una persona de memoria y hubiera fallado en los detalles importantes. La piel era del color de la corteza húmeda y se movía sobre sus cuerpos como si no estuviera bien sujeta. Pero lo peor eran las caras, o más bien, la ausencia de ellas. Donde deberían estar los rasgos faciales, solo había una superficie lisa, ocasionalmente interrumpida por lo que parecían ser bocas que se abrían en lugares incorrectos. «No miren», repitió Clara, cubriendo los ojos de Julián. Pero el niño se resistió. «Mamá, quieren jugar, me lo están diciendo». «¿Cómo te lo están diciendo?», preguntó Clara, su voz temblando. «En mi cabeza, como cuando pienso, pero no soy yo quien piensa». Las criaturas permanecieron en su lugar durante lo que pareció una eternidad. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, se fundieron de vuelta en el bosque. La familia esperó, sin atreverse a moverse. El sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso. Nadie habló. El único sonido era su respiración agitada y el ocasional sollozo ahogado de Sofía. Finalmente, cuando las sombras comenzaron a alargarse nuevamente, Luis se asomó cautelosamente. «Se fueron. ¿Estás seguro?», preguntó Clara. «No veo nada, pero…» No necesitó terminar. Todos lo sentían. El bosque había cambiado. Ya no era solo un lugar con árboles y animales. Era algo vivo, algo que los observaba, algo que los quería para algún propósito que no podían comprender. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara. «Cuando oscurezca…» «Lo sé». Luis miró a su familia, su esposa, valiente incluso en el terror, sus hijos, demasiado jóvenes para enfrentar esto. «Vamos a intentarlo una vez más». Pero esta vez no nos separamos por nada. Salieron de la cueva formando una cadena humana. Luis al frente, luego Miguel, Sofía, Clara y finalmente Julián, cada uno sujetando firmemente al siguiente. El bosque estaba en silencio. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera viento. Era como caminar en un vacío verde. Encontraron otro sendero, o tal vez el mismo de antes. Era imposible saberlo. Todo lucía igual y diferente al mismo tiempo. Los árboles parecían haberse movido, creando nuevos caminos y cerrando otros. «Miren», Sofía señaló hacia arriba. En las copas de los árboles, mochilas y prendas de ropa colgaban como extraños frutos. Algunas se veían recientes, otras tan viejas que se deshacían con la brisa. La mochila de Julián estaba entre ellas, aunque el niño la llevaba en su espalda. «¿Cómo?», comenzó Miguel. «No es la mía», dijo Julián, mirando hacia arriba. «Es la del otro Julián, el que ya está jugando». Clara apretó la mano de su hijo, sintiendo que la realidad se resquebrajaba a su alrededor. Nada de esto tenía sentido, nada de esto podía estar pasando, pero estaba pasando. Continuaron caminando mientras la luz se desvanecía. El sendero se bifurcaba constantemente y Luis elegía direcciones al azar, esperando que alguna los llevara de vuelta a la civilización. Fue entonces cuando escucharon las voces.
No eran las criaturas, eran voces humanas llamándolos por sus nombres. «Clara, Luis, ¿están ahí? Es el equipo de rescate», exclamó Miguel con alivio. Pero Luis levantó la mano, pidiendo silencio. Algo no estaba bien. Las voces sonaban planas, como grabaciones reproducidas a través de altavoces defectuosos. «Julián, Sofía, Miguel, vengan, los estamos esperando». Las voces se acercaban, pero venían de todas direcciones al mismo tiempo. «No son ellos», susurró Clara. Las voces cambiaron, volviéndose más insistentes, más desesperadas. «Por favor, ayúdenos. Estamos perdidos. Tenemos miedo». Ahora sonaban como niños. Niños que lloraban y pedían a sus padres. Sofía comenzó a sollozar y Clara la abrazó fuertemente. «No los escuches. No son reales». Pero las voces continuaron volviéndose más y más angustiantes, hasta que, de repente, cesaron. En el silencio resultante, la familia escuchó algo nuevo. Música. Una melodía simple, como la de una caja de música flotando entre los árboles. «Conozco esa canción», murmuró Luis. Se detuvo en seco. Era la canción de cuna que le cantaba a Julián cuando era bebé. Una melodía que su propia madre le había cantado, transmitida por generaciones. No había forma de que alguien más la conociera. «Papá, allí hay una casa», señaló Julián. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, había una estructura. No era exactamente una casa, más bien una cabaña rudimentaria, construida con ramas entretejidas y barro. «No nos acerquemos», advirtió Clara. Pero mientras hablaba, se dieron cuenta de que ya estaban más cerca de lo que habían estado momentos antes. Como si el bosque mismo los empujara hacia la cabaña. La puerta, si es que podía llamarse así, estaba abierta. Dentro, la oscuridad era absoluta. «Tenemos que rodearla», decidió Luis. Intentaron desviarse, pero cada paso los acercaba más a la entrada. Era como estar atrapados en una corriente invisible que los arrastraba inexorablemente hacia la oscuridad de la cabaña. «¡Papá!», gritó Miguel. «No puedo moverme hacia otro lado». Era verdad. Por más que lucharan, sus pies los traicionaban, llevándolos cada vez más cerca. Cuando estaban a solo metros de la entrada, la música cesó, y desde dentro de la cabaña salió una voz. Era la voz de Clara, pero no era Clara quien hablaba. «Entren, los hemos estado esperando tanto tiempo». La verdadera Clara apretó a sus hijos contra ella, su rostro pálido de terror. «No soy yo», susurró. «No soy yo». La voz continuó, ahora usando el tono de Luis. «Los niños tienen hambre y frío. Entren a calentarse». Luego las voces de los niños, perfectamente imitadas. «Mamá, papá, ¿por qué no entran? Tenemos miedo». La familia luchó contra la fuerza invisible, pero era inútil. Paso a paso, se acercaban a la oscuridad de la entrada. Fue Julián quien rompió el hechizo. Con la lógica simple de un niño de 6 años, cerró los ojos y gritó: «No quiero jugar, no quiero jugar, no quiero jugar». Por un momento, la fuerza que los arrastraba vaciló. Luis aprovechó ese instante de debilidad para tomar a su familia y correr en la dirección opuesta. Esta vez, el bosque los dejó ir. Corrieron sin mirar atrás, sin importarles hacia dónde iban. Solo querían alejarse de esa cosa que pretendía ser una cabaña, de esas voces que robaban sus identidades. No supieron cuánto tiempo corrieron. Pudo haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido significado en ese lugar. Cuando finalmente se detuvieron, exhaustos, se encontraron en otro claro. Este era diferente, más grande, con rocas dispuestas en un patrón que parecía deliberado. En el centro del claro había una tienda de campaña. Era su tienda, la misma que habían armado la noche anterior. Pero eso era imposible. La habían empacado esa mañana. Clara lo había hecho personalmente. «¿Cómo?», comenzó Luis. La cremallera de la tienda se abrió lentamente desde adentro, y salieron ellos mismos. Otra familia Ortega, otro Luis, otra Clara, otros niños, pero estos se veían diferentes,
más delgados, con la piel cetrina y los ojos hundidos, como si hubieran estado en el bosque por mucho tiempo. «Por fin llegaron», dijo el otro Luis, su voz rasposa. «Los hemos estado esperando. Ahora pueden descansar», añadió la otra Clara. «Nosotros nos encargaremos de todo». Los otros niños no hablaron. Solo observaban con ojos que habían visto demasiado. La verdadera familia Ortega retrocedió, pero el bosque se había cerrado detrás de ellos. No había a dónde huir. «¿Quiénes son ustedes?», demandó Luis, empujando a su familia detrás de él. «Somos ustedes», respondió su doble, «los que aceptaron jugar, los que entendieron las reglas». «No hay ningún juego», gritó Clara. «Déjenos ir». La otra Clara sonrió, y fue la cosa más terrible que habían visto hasta ahora, porque era su sonrisa, pero vacía de todo lo que la hacía humana. «Siempre hay un juego. Desde antes de que los primeros hombres pisaran estas montañas, el bosque juega y nosotros somos sus piezas. Pero pueden elegir», continuó el otro Luis. «Pueden tomar nuestro lugar. Nosotros hemos jugado por... ¿Cuánto tiempo ha sido?» «Los días». La oscuridad en el claro era casi sólida, rota únicamente por la luz enfermiza de una luna que no debería estar llena. La verdadera familia Ortega permanecía inmóvil, enfrentando a sus dobles espectrales que emergían completamente de la tienda. «No se acerquen más», advirtió Luis, su voz temblando mientras sostenía la navaja con mano temblorosa. El otro Luis inclinó la cabeza con un movimiento antinatural, como si los músculos de su cuello hubieran olvidado cómo funcionar correctamente. «Acercarnos. Pero si somos ustedes, solo más experimentados en el juego». Los dobles se movían con esa misma falta de coordinación que habían visto en las criaturas del bosque, como si fueran marionetas operadas por titiriteros invisibles. La otra Clara dio un paso adelante y en la luz lunar su piel parecía translúcida, mostrando algo oscuro moviéndose debajo. «Mamá», susurró Julián, aferrándose a las piernas de Clara. «Esa señora tiene cosas dentro». La otra Clara sonrió ante el comentario del niño, y cuando lo hizo, algo serpenteó bajo la piel de su mejilla. «Los niños siempre ven mejor», dijo con la voz de Clara, pero con una cadencia completamente ajena. «Todavía no han aprendido a ignorar lo que no deberían ver». Miguel se armó de valor y preguntó: «¿Qué quieren de nosotros?». El otro Miguel, su doble, giró la cabeza hacia él. Sus ojos eran pozos negros donde alguna vez hubo color castaño. «Queremos descansar», respondió con una voz que sonaba como un eco de sí misma. «Hemos estado jugando tanto tiempo, pero el bosque no deja ir a sus jugadores, a menos que otros tomen su lugar», completó el otro Luis. «Es la regla más antigua. El bosque siempre debe tener sus jugadores». «¡Están locos!», espetó Clara, abrazando protectoramente a sus hijos. «No existe ningún juego. Esto es una alucinación, algo en el aire, algún gas». La otra Clara rió, y el sonido fue como cristales rompiéndose. «Ojalá fuera tan simple. Nosotros también lo pensamos al principio, cuando nos perdimos hace...». Miró a su Luis. «¿Cuánto tiempo dijeron los de afuera que había pasado?». «No importa el tiempo de afuera», respondió él. «Aquí el tiempo juega sus propias reglas». Sofía, temblando violentamente, señaló hacia los árboles circundantes. «Papá, hay más». Entre las sombras del bosque, otras figuras comenzaban a materializarse. Más familias, más dobles. Algunos se veían recientes, otros tan antiguos que apenas mantenían forma humana. Todos observando, todos esperando. «El juego tiene muchos jugadores», explicó el otro Luis, «cada uno atrapado en su propia partida. Los Mendoza de 1987, los Carrillo de 1973, los Blackwood de 1952. Y más atrás, mucho más atrás, cuando ni siquiera había nombres que recordar, una niña que podría haber sido Sofía, pero vestida con ropas de otra década, se acercó arrastrando los pies. «¿Quieren ver cómo se juega?», preguntó con una voz que sonaba como hojas secas.
Es fácil una vez que entiendes las reglas. No, Clara retrocedió, arrastrando a su familia. No participaremos en ningún juego. Ya están participando, dijo la otra Clara. Desde el momento en que tomaron el sendero prohibido, el bosque los marcó. ¿No lo sienten? Y horrible, terriblemente, sí lo sentían. Algo había cambiado en ellos desde que entraron a ese sendero. Una sensación de estar conectados a algo vasto y antiguo, algo que pulsaba con su propio ritmo bajo sus pies. Julián comenzó a dibujar frenéticamente en su cuaderno, sus pequeñas manos moviéndose como si tuvieran voluntad propia. «Julián, ¿qué haces?», preguntó Clara alarmada. «No soy yo, mamá». El niño lloraba mientras dibujaba. «Mis manos se mueven solas». El otro Julián, el doble, se acercó con movimientos espasmódicos. «Es el bosque. Le gusta expresarse a través de los pequeños. Son más permeables». Luis intentó quitarle el cuaderno a su hijo, pero Julián gritó de dolor. «Quema, quema si no termino». «Déjalo terminar», aconsejó el otro Luis. «Es peor si resistes». Con horror, observaron cómo Julián completaba su dibujo. Era un mapa imposible que mostraba el bosque no como era, sino como existía en múltiples capas superpuestas. Y en cada capa había puntos marcados. Puntos donde familias como ellos estaban atrapadas, jugando eternamente. «Hermoso», susurró la otra Clara. «El bosque rara vez se muestra tan claramente». «Tu hijo tiene talento». «¿Qué clase de juego es este?», preguntó Luis, su voz quebrándose. «¿Cuáles son las reglas?». Los dobles intercambiaron miradas, y por un momento, algo casi humano cruzó sus rostros distorsionados. Lástima, tal vez, o nostalgia por cuando ellos hicieron la misma pregunta. «Las reglas son simples», comenzó el otro Luis. «El bosque propone, nosotros disponemos. Cada noche una prueba, cada prueba una pérdida, hasta que no queda nada que perder y entonces eres parte del bosque», terminó la otra Clara, «como nosotros, ni muertos ni vivos, solo jugando». «Pero hay una salida», intervino otro doble, uno que podría haber sido Miguel hace décadas. «Siempre hay una salida en todo juego». «¿Cuál?», preguntó Clara desesperadamente. «Ganar», fue la simple respuesta. «Pero nadie ha ganado, nunca». Un viento imposible sopló a través del claro, trayendo consigo sonidos que no deberían existir, risas infantiles distorsionadas, llantos que se convertían en carcajadas, palabras en idiomas que precedían al lenguaje humano. «La primera prueba comenzará pronto», anunció el otro Luis. «El bosque está impaciente. Ha esperado mucho por nuevos jugadores tan completos como ustedes». «¿Completos?», preguntó Miguel. «Una familia unida», explicó su doble, «con amor real entre ustedes. Eso hace el juego más sabroso para el bosque». Las figuras espectrales comenzaron a retroceder hacia las sombras, sus formas diluyéndose como acuarela en agua. «¡Esperen!», gritó Luis. «¿Cómo ganamos? Díganos cómo ganar». La otra Clara se detuvo, mirando hacia atrás. Por un instante, sus ojos recuperaron algo de humanidad. «Manténganse juntos», susurró. «El bosque se alimenta de la separación. Y recuerden, no todo lo que ven es real, pero todo lo que sienten es verdadero». «Y una cosa más», añadió el otro Luis mientras se desvanecía. «No confíen en nosotros. Somos parte del juego ahora, y el juego debe continuar». Con eso, los dobles desaparecieron completamente, dejando a la familia Ortega sola en el claro. La tienda que habían visto también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. «¿Qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz pequeña y aterrada. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. No como un terremoto, sino como si algo masivo respirara debajo de la tierra. «El juego comienza», murmuró Julián, sus ojos vidriosos. «Puedo sentirlo en mi cabeza». Las vibraciones se intensificaron y con horror,
La familia vio cómo el suelo comenzaba a agrietarse en patrones geométricos perfectos. De las grietas emergió una luz verdosa, pulsante, que parecía tener sustancia propia. «¡Retrocedan!», ordenó Luis, pero no había a dónde ir. Las grietas los rodeaban, formando un círculo perfecto. La luz verde se elevó como paredes líquidas, encerrándolos en un cilindro de energía imposible. Y entonces el bosque habló, no con palabras, sino directamente en sus mentes. Una presencia antigua, vasta, hambrienta, les mostró imágenes, civilizaciones que habían adorado estos bosques, sacrificios olvidados, pactos rotos, y en el centro de todo, un hambre que nunca podía ser saciada. La primera prueba. La voz resonó en sus cabezas como 1000 susurros superpuestos. El laberinto de los recuerdos perdidos. El suelo dentro del círculo comenzó a hundirse, llevándolos hacia abajo. Clara gritó y trató de saltar hacia el borde, pero la luz verde la repelió como una pared sólida. Descendieron en la oscuridad, la familia aferrándose entre sí, mientras el mundo conocido desaparecía arriba. La caída pareció durar una eternidad y un instante al mismo tiempo. Aterrizaron suavemente, imposiblemente, en lo que parecía ser otro bosque. Pero este era diferente. Los árboles eran blancos como huesos, sus hojas negras como el vacío entre las estrellas. El cielo sobre ellos mostraba constelaciones que no pertenecían a ningún mapa estelar terrestre. «¿Dónde estamos?», susurró Miguel. «En el primer tablero», respondió Julián con una voz que no sonaba completamente suya. «El laberinto de los recuerdos perdidos». Ante ellos, los árboles blancos formaban pasillos que se extendían en todas direcciones. Algunos caminos eran amplios y aparentemente seguros. Otros, estrechos y siniestros. Todos pulsaban con esa misma luz verdosa que habían visto antes. «Manténganse juntos», recordó Clara las palabras de su doble. «No nos separemos por nada». Comenzaron a caminar, eligiendo el camino que parecía más ancho. Los árboles blancos susurraban mientras pasaban, y en esos susurros, la familia comenzó a escuchar cosas, voces familiares, momentos de sus vidas. «¿Escuchan eso?», Sofía se detuvo. «Es el abuelo. Está cantando la canción que me enseñó». Efectivamente, desde uno de los pasillos laterales llegaba la voz inconfundible del padre de Luis, muerto hacía 3 años. «No es real», insistió Luis, aunque su propio corazón se aceleraba al escuchar la voz de su padre. «Es una trampa». Pero mientras avanzaban, las voces se multiplicaban. La madre de Clara leyendo cuentos, el primer llanto de Julián como bebé, la risa de amigos perdidos. Cada sonido tiraba de ellos hacia diferentes direcciones. «Mamá», Miguel señaló uno de los árboles. «Mira». En la corteza blanca del árbol, imágenes se movían como películas proyectadas. Mostraban momentos de sus vidas, pero había algo mal en ellos. En el cumpleaños de Sofía había una figura extra en las sombras. En la boda de Luis y Clara, los invitados del fondo tenían rostros borrosos que se derretían. «Son nuestros recuerdos», comprendió Clara con horror, «pero alterados. El bosque los está digiriendo», dijo Julián, otra vez con esa voz ajena. «Pronto no sabremos qué fue real y qué no». Como para confirmar sus palabras, Luis parpadeó y por un momento no pudo recordar el color original de los ojos de Clara. ¿Siempre habían sido verdes o eran cafés? El recuerdo se escurría como agua entre sus dedos. «No», gritó aferrándose a su esposa. «Eres Clara. Nos casamos en la iglesia de San José. Tuviste un vestido blanco con encaje que era de tu abuela». «Sí», Clara asintió frenéticamente. «Y tú llevabas el traje azul que... Su rostro palideció. «No puedo recordar el color del traje». El laberinto se alimentaba de sus recuerdos, robándolos pedazo a pedazo. Con cada paso, perdían algo. El nombre del primer perro de Miguel, el sabor del pastel favorito de Sofía. Pequeños detalles que formaban el tejido de sus vidas. «Tenemos que salir de aquí», urgió Clara, «antes de que no recordemos quiénes somos».
pero el laberinto se extendía infinitamente en todas direcciones, y peor aún, comenzaron a notar que no estaban solos. Otras figuras deambulaban entre los árboles blancos. Algunas parecían humanas a la distancia, pero cuando se acercaban, era evidente que algo fundamental les faltaba. Un hombre sin rostro que murmuraba nombres que ya no recordaba. Una mujer que caminaba en círculos, buscando hijos cuyos nombres había olvidado. Niños que jugaban juegos cuyas reglas habían perdido sentido. Los que fallaron la primera prueba, susurró Miguel con comprensión horrible. Perdieron tanto que ya no saben quiénes son. Uno de estos seres perdidos se acercó a ellos. Podría haber sido una niña alguna vez, pero ahora era solo una forma vagamente humana. ¿Han visto a mí? Comenzó. Luego se detuvo confundida. ¿Qué estaba buscando? Había algo, alguien, importante. Lo siento, dijo Clara gentilmente. No podemos ayudarte. La figura inclinó lo que podría haber sido su cabeza. Nadie puede, pero está bien. Pronto ustedes tampoco recordarán qué buscan. Es más fácil así. Se alejó, murmurando fragmentos de canciones de cuna que ya no tenían melodía. No terminaremos así, declaró Luis con determinación. Tiene que haber una forma de ganar. Fue Julián quien encontró la pista. Mientras los demás discutían, el niño había estado dibujando de nuevo. Esta vez no era el bosque lo que plasmaba, sino a su propia familia. Cada trazo era deliberado, cada detalle un acto de recordar. Miren, dijo, mostrando su cuaderno. Mientras dibuje no olvido. Era cierto. Mientras los demás luchaban por retener recuerdos que se escapaban, Julián había capturado momentos en papel, y esos momentos permanecían claros, inmunes al poder del laberinto. Eso es, exclamó Clara. Tenemos que anclar nuestros recuerdos, hacerlos tangibles. ¿Pero cómo?, preguntó Sofía. No todos sabemos dibujar como Julián. No tiene que ser dibujo, razonó Luis. Cualquier cosa que haga el recuerdo real. Contar historias, cantar canciones. Cualquier cosa que lo saque de nuestra mente y lo ponga en el mundo. La familia formó un círculo, tomados de las manos, y comenzaron a hablar, a compartir historias de sus vidas, cada uno añadiendo detalles que los otros habían comenzado a olvidar. Recuerdo cuando naciste, le dijo Clara a Miguel. Llovía tanto que las calles se inundaron. Tu papá tuvo que cargarme 3 cuadras hasta el hospital. Y yo llevaba mis zapatos nuevos, añadió Luis, sonriendo. Se arruinaron completamente, pero no me importó. Recuerdo mi primer día de escuela, contribuyó Sofía. Mamá me hizo trenzas con listones amarillos porque eran mis favoritos. Y lloraste cuando te dejé, recordó Clara. Pero 5 minutos después ya tenías 2 nuevas amigas. Mientras compartían sus recuerdos, algo cambió en el laberinto. Los árboles blancos comenzaron a temblar, sus susurros volviéndose más agitados. La luz verdosa parpadeó. Está funcionando, dijo Miguel. Le quitamos poder cuando recordamos juntos. Continuaron, historia tras historia, recuerdo tras recuerdo. El primer diente perdido de Julián. Las vacaciones en la playa donde Luis fue picado por una medusa. La vez que Sofía horneó un pastel que sabía a jabón, pero todos lo comieron para no herir sus sentimientos. Con cada memoria compartida y reforzada, el laberinto perdía sustancia. Los pasillos comenzaron a colapsar, los árboles blancos a agrietarse. Pero el bosque no se rendiría fácilmente. De repente, las voces en los árboles cambiaron. Ya no eran ecos de recuerdos, sino predicciones. Visiones de futuros posibles. Miguel nunca saldrá del bosque, susurró una voz. Crecerá aquí, olvidando que alguna vez tuvo otra vida. Sofía se perderá primero, predijo otra. Su curiosidad la llevará por caminos de los que no hay retorno. Julián ya pertenece al bosque, sentenció una tercera. Sus dibujos son las ventanas por las que el bosque mira. Clara dejará de ser madre para convertirse en otra cosa. Luis guiará a su familia hacia la oscuridad, creyendo que es la luz.
«No los escuchen», gritó Clara, pero las predicciones se clavaban como espinas. El laberinto contraatacó de otra forma. Comenzó a mostrarles falsos recuerdos, momentos que nunca ocurrieron, pero que parecían tan reales como los verdaderos. Luis vio a Clara besando a otro hombre. Clara vio a Luis golpeando a Miguel. Los niños vieron a sus padres discutiendo violentamente, hablando de divorcio, culpándose mutuamente por haber tenido hijos. «No es real», gritaron al unísono, pero las imágenes eran vívidas, detalladas, convincentes. «¿Cómo sabemos que es real?», preguntó Sofía llorando. «¿Y si los buenos recuerdos son los falsos?». Fue entonces cuando Julián hizo algo inesperado. Tomó su cuaderno y, en lugar de dibujar, comenzó a arrancar las páginas. Cada dibujo que había hecho, cada recuerdo capturado, lo lanzó al aire. «¡Julián, no!», gritó Clara, pero el niño continuó, sus ojos brillando con una sabiduría que no debería poseer. «El bosque quiere nuestros recuerdos, porque son lo que nos hace nosotros», explicó mientras las páginas flotaban, imposiblemente lentas. «Pero si los damos libremente, si los compartimos en lugar de aferrarnos a ellos, entonces no puede tomarlos. Solo puede robar, no recibir regalos». Las páginas arrancadas comenzaron a brillar, cada una convirtiéndose en una pequeña estrella de luz que iluminaba el laberinto. Donde la luz tocaba, los árboles blancos se volvían normales, las paredes del laberinto se disolvían. Comprendiendo, el resto de la familia comenzó a contribuir. Clara se quitó su anillo de bodas y lo lanzó al aire, donde se transformó en luz. Luis ofreció su reloj, el que su padre le había dado. Miguel, su brazalete de la amistad. Sofía, su gorra favorita. Cada objeto ofrecido con amor, cada recuerdo entregado libremente, debilitaba el poder del laberinto. Los seres perdidos que deambulaban comenzaron a recuperar forma, sus rostros emergiendo de la nada, sus nombres volviendo a sus labios. «¡Mamá!», gritó uno de ellos corriendo hacia una mujer que también recuperaba su identidad. «¡Te recuerdo!». El laberinto se sacudió violentamente. El bosque rugió su furia directamente en sus mentes, pero ya era tarde. Habían encontrado la clave. El amor compartido libremente era más poderoso que el miedo a perder. Con un último estremecimiento, el laberinto de los recuerdos perdidos se derrumbó. La familia Ortega se encontró de vuelta en el claro del bosque real, bajo un cielo que mostraba las primeras luces del amanecer. Pero no estaban solos. Docenas de personas los rodeaban. Las familias que habían estado perdidas en el laberinto por años, décadas, tal vez siglos, todas mirándolos con una mezcla de gratitud y terror. «Lo lograron», susurró una mujer sosteniendo a 2 niños. «Pasaron la primera prueba. Pero hay más», advirtió un hombre. «El bosque tiene muchos juegos, y cada uno es peor que el anterior». Como confirmando sus palabras, el suelo volvió a vibrar. Esta vez no se abrió bajo sus pies. En cambio, los árboles alrededor del claro comenzaron a moverse, reorganizándose, creando nuevos patrones. «La segunda prueba», anunció una voz que venía de todas partes y ninguna. «El juego de las sombras vivientes». Las personas rescatadas del laberinto comenzaron a retroceder con terror. «No podemos ayudarlos con esta», dijo la mujer. «Cada familia debe enfrentar sus propias pruebas. Es la regla». «Pero les daremos un consejo», añadió el hombre. «En el juego de las sombras, la luz no siempre es su amiga. A veces, la oscuridad es el único refugio». Antes de que la familia pudiera preguntar más, los rescatados se desvanecieron como humo, presumiblemente transportados fuera del bosque o a algún otro lugar, en este reino imposible. El sol, que había comenzado a asomar, se detuvo en el horizonte. No salió ni se ocultó, solo permaneció allí, tiñendo todo con una luz crepuscular eterna. Y entonces las sombras comenzaron a moverse. No las sombras normales proyectadas por objetos y personas. Estas sombras tenían vida propia,
desprendiéndose del suelo como manchas de petróleo animado. Tomaban formas vagas al principio, luego más definidas, humanoides, familiares. «Son nosotros», dijo Miguel con voz ahogada. Las sombras habían tomado sus formas, 5 siluetas oscuras que imitaban cada movimiento de la familia, pero con un retraso de segundos, como ecos visuales. Luis extendió su mano y su sombra hizo lo mismo momento después. Pero cuando intentó tocar a su sombra, su mano la atravesó como si fuera humo. «No parecen peligrosas», observó Sofía con cautela. Fue entonces cuando el sol crepuscular parpadeó. Por un instante, solo un instante, se apagó completamente. En esa fracción de segundo de oscuridad total, sintieron que algo cambiaba. Cuando la luz regresó, las sombras ya no los imitaban. Ahora se movían por su cuenta. La sombra de Luis dio un paso hacia él, y cuando lo hizo, Luis sintió un frío terrible en el pecho, como si algo vital estuviera siendo drenado de él. «Aléjense de las sombras», gritó Clara, comprendiendo instintivamente el peligro. La familia se dispersó, pero en el claro limitado no había mucho espacio para maniobrar. Las sombras los perseguían con movimientos fluidos, imposibles de evadir completamente. Cada vez que una sombra los tocaba, aunque fuera rozándolos, se llevaba algo. No recuerdos esta vez, sino algo más fundamental. Energía, calor, vida misma. El hombre dijo que la oscuridad podría ser refugio, recordó Miguel mientras esquivaba su propia sombra. «Pero si no hay luz, no podemos ver», protestó Sofía. Julián, que había estado inusualmente callado, señaló hacia el bosque. «Allí, entre los árboles, hay lugares donde la luz no llega». Tenía razón. En lo profundo del bosque, donde los árboles crecían más densos, había pozos de oscuridad absoluta. Lugares donde incluso la extraña luz crepuscular no podía penetrar. «Es una trampa», dijo Luis. «Tiene que serlo». «¿Y quedarnos aquí a que nos consuman no lo es?», replicó Clara. La sombra de Julián fue la primera en alcanzar a su original. El niño gritó cuando la oscuridad lo envolvió, y ante los ojos horrorizados de su familia comenzó a palidecer, su piel tomando un tono grisáceo. «¡Julián!». Clara corrió hacia su hijo, atravesando su propia sombra en el proceso. El dolor fue instantáneo y abrumador, pero logró alcanzar a Julián y apartarlo de su sombra. «A la oscuridad», jadeó. «No tenemos opción». La familia corrió hacia el bosque, hacia esos pozos de negrura absoluta entre los árboles. Las sombras los persiguieron, pero parecían moverse más lento mientras más se alejaban de la luz crepuscular. Alcanzaron el primer pozo de oscuridad y se detuvieron en el borde. Era como mirar hacia un agujero en la realidad misma. «No puedo», Sofía retrocedió. «No puedo entrar ahí». Las sombras se acercaban, sus formas ondulando con hambre palpable. «Juntos», dijo Luis, tomando las manos de su esposa e hijos. «Como en el laberinto. Juntos somos más fuertes», contaron hasta 3 y saltaron. La oscuridad los envolvió como agua espesa. No era simplemente ausencia de luz, era una sustancia en sí misma, con peso y textura. Por un momento, la familia sintió que se disolvían, que sus identidades individuales se perdían en esa negrura primordial. Pero sus manos seguían entrelazadas y ese contacto los ancló. Poco a poco sus ojos se ajustaron, no a ver en la oscuridad, sino a percibir de otra manera. La oscuridad tenía sus propios contornos, sus propias formas de luz que no eran luz, y en esa antiluz vieron la verdad sobre las sombras. No eran sus enemigos, eran prisioneros. Cada sombra viviente era el eco de alguien que había fallado esta prueba, condenado a perseguir eternamente a otros jugadores, esperando recuperar la sustancia que habían perdido. «Son víctimas», susurró Clara con comprensión horrible. «Como los del laberinto, pero peor. Las sombras no podían entrar en la oscuridad absoluta.
Se arremolinaban en el borde, emitiendo sonidos que podrían haber sido lamentos. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. No podemos quedarnos aquí para siempre. Julián, que había estado observando las sombras con esa intensidad peculiar suya, habló. Necesitan luz para existir, pero la luz las hace hambrientas. En la oscuridad no pueden alimentarse, pero tampoco pueden ser. Es otro juego de equilibrios. ¿Qué propones?, preguntó Luis. El niño se soltó de la mano de su madre y dio un paso hacia el borde de la oscuridad. Julián, no, advirtió Clara. Pero el niño extendió su mano hacia su propia sombra, que esperaba justo en el límite. Hola, dijo simplemente. Sé que tienes hambre. Sé que duele existir así. Pero no quiero pelear contigo. Eres parte de mí, ¿verdad? La parte que el bosque separó. La sombra pareció vacilar, su forma ondulante deteniéndose por un momento. El bosque se alimenta de separación, continuó Julián, recordando las palabras del doble de Clara. Tal vez la prueba no es escapar de nuestras sombras, sino aceptarlas de vuelta. Es demasiado peligroso, protestó Luis, pero Clara observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. No, creo que tiene razón. El laberinto quería robarnos los recuerdos y ganamos dándolos libremente. Tal vez aquí tenemos que recuperar lo que nos fue separado, completó Miguel con creciente comprensión. Uno por uno, la familia Ortega salió de la oscuridad absoluta, pero esta vez no huyeron de sus sombras. En lugar de eso, las enfrentaron. Eres parte de mí, dijo Luis a su sombra. La parte que teme no ser suficiente para mi familia, la parte que duda. Pero esas dudas también me hacen esforzarme más. Te acepto de vuelta. Extendió su mano, y cuando la sombra la tocó esta vez, en lugar de drenar, comenzó a fusionarse. Fue doloroso, como recuperar la sensibilidad en un miembro entumecido. Pero Luis perseveró. Clara fue la siguiente, aceptando la parte de sí misma que temía perder a sus hijos, que a veces se sentía abrumada por la responsabilidad.